Dios les bendiga, precioso rebaño del Señor. Gracias a nuestro Dios por todas sus bendiciones, sus favores, sus misericordias, por todo el cuidado y la atención que tiene para con nosotros, por la protección, la provisión, ¿verdad?, que nos ha dado, y porque Él es fiel y, como dice en su palabra, que nunca nos deja de amar, porque el amor de Dios es eterno, y sea cual sea, ¿verdad?, nuestra situación, siempre nuestro Dios está listo y está dispuesto para bendecirnos, para ministrarnos, para estar con nosotros, para llevarnos adelante. No importa cuál sea la situación, pueden ser situaciones difíciles, problemáticas, angustiosas, ¿verdad? En fin, pero nuestro Dios está ahí. Al igual, sin duda alguna, también yo creo que Dios nos bendice, y en sus bendiciones tenemos momentos gloriosos de alegría, de gozo, ¿verdad?, de regocijarnos por lo que Él nos da y podemos disfrutar, ¿verdad? Por lo tanto, cada uno de nosotros. Dios es bueno. Yo creo y sé que nuestro Dios es sabio, es perfecto, que Él tiene el control, ¿verdad?, de todo está sometido a su voluntad, y por lo tanto, ¿verdad?, considero que lo mejor que podemos hacer nosotros, que lo que más nos conviene, es poner nuestra confianza en Él. Es verdad estar con Él, vivir con Él todo el tiempo, alabarlo, exaltarlo, considerar lo que Él nos dice en su palabra, ¿verdad? Y así sabiendo su voluntad. En fin, creo que eso es lo mejor que podemos hacer. No quiere decir que tengamos que parar de hacer las cosas que sabemos que son necesarias hacer, que es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Pero confiar en Dios es lo principal. Yo sé que de ello va a depender todo, y yo creo que si le damos, por lo tanto, oportunidad a nuestro Dios de intervenir en nuestra vida, Él puede facilitarnos mucho las cosas. Recuerdo algo que Dios ha estado haciendo con nosotros, ¿verdad?, en Casa de Bendición, y que Él continuamente nos lo dice o nos lo ha dicho, que Él hace lo difícil y deja que nosotros, ¿verdad?, hagamos lo fácil. Así de glorioso y de maravilloso es nuestro Dios. Amén. Por lo tanto, pues yo creo que el que confiemos en Él es algo glorioso, y que de esa manera podamos honrarlo y mostrarle, ¿verdad?, que Él es lo más importante y lo principal en nuestra vida, y que Él, ¿verdad?, tiene todo bien que requerimos para poder ir adelante. En esta ocasión, ¿verdad?, quiero que consideremos situaciones, condiciones o pues vivencias. No sé, creo que he usado algunas palabras y puede sin duda alguna haber otras y tal vez también más apropiadas, pero me refiero a lo siguiente: qué tan afanados estamos, angustiados, preocupados, ¿verdad? Y yo creo que también puede haber muchas razones o motivos por qué podamos estar en esa condición, angustiados, ¿verdad? También. Y es que, pues, estamos, ¿verdad?, en este mundo, y el vivir, ¿verdad?, pues no está fácil, muchos retos, muchos obstáculos, muchos desafíos. Y de hecho, ¿verdad?, pues creo que no solo cada día, sino en un mismo día podemos enfrentar muchos. Pero, ¿verdad?, quiero que veamos
¿Por qué? ¿Qué nos preocupa? ¿Qué nos angustia? ¿En qué estamos afanados? Creo que hay muchas razones, porque pensamos, ¿y qué va a pasar al rato? ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿De dónde va a venir el dinero, el sustento, la provisión que requerimos? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿Verdad? Como nuestro maravilloso y glorioso Maestro Jesucristo, ¿verdad? Él dice que la gente, ¿verdad?, está preocupada por eso, ¿verdad? Y que qué va a pasar. A veces se puede decir con mis papás o los papás pueden decir qué va a pasar con mi hijo, mi hija, aún personalizándolo, ¿verdad? O qué va a pasar mañana aquí en esta ciudad, qué va a pasar en el país, qué va a pasar en el mundo y cómo vamos a hacer para estar bien, qué es lo que debo hacer. O en el trabajo, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Y siento mucha presión por mis jefes, por los compañeros, en fin, en la forma, ¿verdad?, de vida, de acciones de la gente. También cómo nos vamos a cuidar, cómo nos vamos a proteger. No sé, creo que puede ser una lista muy extensa de que haya. Y creo que todas ellas sí son razones, motivos para que en cierta forma o no en cierta forma, sino que lamentablemente podamos caer en la situación de estar afanados, angustiados, tristes, preocupados. Y precisamente, por lo tanto, te invito a considerar estos gloriosos pasajes de la palabra de Dios, esta palabra maravillosa. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Fíjate bien, esto es en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. En la versión Reina Valera 60 nos dice de la siguiente manera: por nada estéis afanosos. ¡Wow! ¡Qué frase! ¿Qué dice, verdad? Dice, por nada estéis afanosos. Por nada. No, pero esto, no, pero aquello. ¿A poco sí incluirá esto? ¿A poco sí será esto otro? Aquí dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué glorioso, qué maravilloso. Vamos a ver esta otra versión, la Nueva Traducción Viviente, y dice de la siguiente manera: no se preocupen por nada. Creo que esto sería glorioso, ¿no, hermanos? Lo hemos vivido, lo estamos viviendo. ¿Cuándo lo hemos experimentado? Yo creo que sí, sin duda alguna. Que hemos tenido momentos, y no solo momentos, tal vez, no sé, aún pueden ser largos periodos de tiempo, pues donde no nos hemos preocupado por nada, ¿verdad? Pero creo que lo más regular y tal vez lo más que sea más frecuente es que sí hay preocupación por algo. Y a veces no solo por una razón, pueden ser varias, pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús.
Oh, qué glorioso, qué maravilloso. Ajá. Nos damos cuenta, ¿verdad?, que Dios puede cambiar nuestra situación. Eso es lo que nos está diciendo a través de su palabra. Es decir, al decir no se preocupen por nada o por nada estéis afanosos. Ajá. Y quiero que veamos qué palabra usa la versión lenguaje actual. Nos dice, bueno, usa la palabra también no se preocupen por nada. Quiero que veamos esta otra versión, la Nueva Biblia Viva. Esta sí usa, dice, no se angustien por nada. O sea, se usan todas estas palabras, ¿verdad? Para hablar de ello. Ajá. Y también en la palabra de Dios para todos también usa la palabra no se preocupen por nada. Ajá. Bueno, quiero que volvamos a la Nueva Traducción Viviente y lo que te decía, cómo Dios en su grande amor, en su misericordia, sin duda alguna, usando su sabiduría, su poder, su gloria misma, el amor que tiene para con nosotros o por nosotros, nos dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Ajá. O sea, en lugar de preocuparnos, lo que hay que hacer es ponernos, ¿qué? En oración. Sin duda alguna que en muchas ocasiones por la angustia, la tristeza, el afán, la preocupación, pues nuestra actitud puede ser aún de llanto, ¿verdad? De dolor, de exclamaciones, etcétera, de quejas. Bueno, creo que puede ser muy, muy variado, pero o aún también podemos o creemos que el hablar con alguien, compartirle nuestras necesidades, decirle estoy pasando por esta situación y sin duda alguna vez hasta pedimos consejo, oye, esto, aquello, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Ajá, en nuestro propósito o en nuestro afán, en nuestra preocupación, en nuestra tristeza de ir adelante, de vencer, de superar lo que estamos enfrentando. Ajá. Pero la palabra de Dios lo que nos aconseja, dice, es que oremos por todo o en todo. Ajá. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. Creo que eso es lo más glorioso y lo mejor que podemos hacer. No es mi intención, ¿verdad?, descalificar a nadie o nuestras actitudes, pero sí es mi propósito, ¿verdad?, que pongamos atención en esto. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios o qué es lo que dice nuestro Dios? ¿Verdad? Yo puedo interpretar de la siguiente manera. Dios nos está diciendo no se preocupen por nada, sí, pero nos explica cómo es que podemos alcanzar esa situación. En lugar de estar preocupados, en lugar de estar afanados, angustiados, etcétera, tristes, pónganse en oración y pídanle y díganle a Dios todo lo que necesitan. Gloria a Dios. Ajá. Hay que pedirle a Dios, hay que hablar con Dios, hay que escuchar a Dios porque quiero recordarte que orar es que no solo yo hable y Dios me escuche, sino también es de que Dios habla y yo tengo que escuchar y tengo que poner cuidado y atención para ver qué es lo que Dios me dice. Y aquí quiero recordarte, ¿verdad? Uno de los personajes que yo recuerdo mucho es Ana, aquella mujer, ¿verdad?, que pues, tenía años de estar viviendo una situación muy triste, difícil, adversa, por la situación que tú sabes que no podía tener hijos y su marido pues ya tenía otra mujer y la otra mujer sí tenía hijos y pues se burlaba de ella, etcétera.
Y llegó el momento en que ella dijo, no, pues yo creo que ya esto debe de tener fin. Y yo creo que lo que debo hacer es ir con Dios, ir a Dios. Y lo hizo, fue a Dios, derramó su alma a Dios. Ajá. Sin duda alguna, tal vez como nunca lo había hecho, ejercitando su fe, manifestando todo, no guardándose nada, no reservando nada, sino realmente una confesión gloriosa, clara, perfecta, con Dios. ¿Y qué es lo que produjo aquello? Precisamente que quitó ese afán, esa angustia, esa tristeza, aún la pena, la burla que había sobre de ellos, la quita Dios y le pone su paz, le da paz. Y ella se levanta de aquella oración, ¿verdad? De ese diálogo con Dios, se levanta en paz y se levanta confiada. Ajá. Y ella cree que Dios le ha escuchado, sabe que Dios le ha escuchado y Dios le va a bendecir, Dios va a levantar su cabeza, Dios va a quitar todo mal. Y así fue como sucedió. Pero es que ella que derramó su alma. Fue clara con Dios, sincera. Le pidió, como aquí nos dice, en cambio hay que orar entonces por todo. Y digámosle a nuestro Dios lo que necesitamos. Y también recuerdo pues precisamente la condición del Hijo de Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que precisamente en esta condición, como tú y como yo, en esta condición humana, vestido en esta carne, algo que le preocupó, algo con lo que tuvo que luchar mucho fue con que él sabía que aún estaba escrito y que no había otra manera, de que él tenía que morir en la cruz del Calvario. Y él, claro, siendo humano, teniendo esta condición humana, sentía el peso de aquello tan terrible, de la acechanza, de la muerte, de lo que iba a vivir. Sabía que era terrible, cómo iba a vivirlo, eso tan feo, tan difícil, tan lleno de afrenta, etcétera. Y por eso invitó, ¿verdad?, a algunos de sus discípulos, los más cercanos. Dijo, ayúdenme a orar, estoy muy triste y vamos a orar. Y no pudieron acompañarlo, no pudieron respaldarlo, ¿verdad?, en la oración. Y porque él, cuando ya estaba orando, fue a ellos y ellos estaban dormidos, y el mismo Señor les dijo, 1 hora no han podido orar conmigo, por mí. Se fue otra vez, regresa, sucede lo mismo. Él también está orando, pero es precisamente como aquellas oraciones en que sí oramos, sí pedimos, sí hablamos, pero se quedan tal vez, puedo decir, en suspenso o en el aire, o no tenemos la certeza, ¿verdad? Y eso es lo correcto, que no había la certeza, pero cuando él ve que realmente él debe hablar con el Padre y que debe enfrentar esa situación, ¿verdad? Y que él sabe lo que quiere pedirle y necesita, lo hace. Y fue de tal manera la oración, ¿verdad?, que sudó, y luego ese sudor ya no era el sudor normal o natural, sino era sangre, pero logró el propósito. Cuando él logró el propósito, porque sabía que el Padre le había escuchado, y no solo eso, sino que él había vencido a su carne misma, la condición humana, porque le dijo, ¿verdad? Padre, yo sé que tú puedes hacer esto, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y él sintió, ¿verdad?, en el momento en que él ya había dejado todo en Dios, descargado, desechado sus cargas, su preocupación, su angustia, aleluya, ¿verdad?, su afán. Entonces él se levantó y fue a los apóstoles que estaban más cerca, que eran 3, y les dijo, estaban dormidos, seguían dormidos, o sea que ellos pues no pudieron nunca ayudarlo, nunca pudieron apoyarlo con su oración. Wow. ¿Verdad? Y hago así porque qué cosas. Pero estos son los momentos precisamente en los que tenemos que mostrar en forma personal o individual nuestra comunión con Dios, nuestra confianza en Dios, ejercitarnos en la oración, etc. Y ya, ¿verdad?, se levanta, va con ellos y los despierta y le dice, ya está listo, está hecho, ¿verdad? Yo estoy decidido, y él estaba listo, porque sin duda alguna Dios había confirmado esa palabra, que tenía que
cumplirse en él y le había dado la gracia, la fortaleza, en fin, todo, ¿verdad? Y él estaba listo. Ya no tenía esa preocupación, ya no tenía esa angustia, ya no estaba afanado en eso. Aleluya. Y tú sabes, aunque fue en el momento, unos momentos antes, ¿verdad?, de que empezara ese momento tan duro, tan difícil para él, donde él iba a pagar mi pecado, tu pecado, y yendo, ¿verdad?, porque la paga del pecado es muerte, yendo a morir en la cruz del Calvario. Pero ahí está, ¿verdad? Y creo que en eso mismo también tenemos que pensar y considerar. Y son solamente algunos ejemplos, hay más en la palabra de Dios, que hay que decirle a Dios, ¿verdad?, lo que necesitamos. Y eso es importante, lo que sea. No pensemos, ay, no, esto yo creo que yo lo puedo resolver, pues ¿para qué molesto a Dios? No, todo. O esto está muy grande y dudamos, ¿y sí podrá actuar Dios? Pues sí, sí puede, claro que sí, si le damos oportunidad y libertad. Amén. Sí, aleluya. Es más, quiero recordarte que tú y yo, nuestra oración, con Dios, nosotros somos los que podemos hacer que Dios actúe por nuestra oración, que es de fe. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Pero algo importante aquí nos dice, ¿verdad? Y denle gracias a Dios. Denle gracias a Dios. Que seamos agradecidos, dice otra versión, ¿verdad?, por todo lo que Él ha hecho, lo que hace. Hay que ser agradecidos. Ajá. Todo, en todo, por todo. Aleluya, lo que Dios ha hecho y lo que Dios nos ha dado. Inclusive quiero aquí agregar algo yo en forma personal o particular, pero con todo mi corazón y mi entendimiento, ¿verdad?, es que todo lo que Dios hace por nosotros no es cualquier cosa. Son cosas grandes que nadie puede hacer por nosotros sino solo Dios. Hay que ser agradecidos. Hay que agradecerle a Dios. Hay que decirle, sí, papi, padre, Yahvé, te agradezco esto, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer. Y si hacemos esto, dice ahora el versículo que sigue, así, en eso, ¿qué va a pasar? Dice, experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Aleluya. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Qué glorioso. Y esto creo que está muy claro y lo podemos entender, porque si no tenemos la paz de Dios, ¿cuántos pensamientos vienen a nuestra mente? O aquí podría caber la expresión, ¿cuántas corazonadas? ¿Qué es lo que sentimos realmente en el corazón? No solo en forma física, en forma alegórica, ¿verdad? Considerando el corazón como el asiento de la vida, de los sentimientos y la mente, ¿verdad?, de los pensamientos, cuántas cosas pueden venir. Ajá. Pero si hacemos esto, lo que acabamos de escuchar, que no nos preocupemos por nada, pero no por decir, no, Dios tiene el control, Él dice que no me preocupe por nada. Sí, siempre y cuando hagamos lo que dice, que es que le pidamos todo a Él, que creamos en Él. Ajá. Y que seamos agradecidos cuando recibamos sus milagros, sus favores, sus misericordias, todo, ¿verdad? Démosle gracias y de esa manera va a venir la paz de Dios y va a guardar nuestro corazón. Y no vamos a dar oportunidad a tantas cosas que quieren, ¿verdad?, atacar nuestro corazón y destrozar nuestro corazón. Aleluya, porque eso es, y también nuestra mente. De una sola situación, ¿cuántas cosas podemos pensar y cuántas cosas podemos sentir, hermano? Y esto yo sé que tú lo has vivido, tengo la plena certeza. Yo también, toda gente, toda persona. Pero cuando hacemos lo que aquí nos acaba de decir la palabra de Dios, entonces tenemos la paz de Dios. Y no sabemos, porque la gente nos puede decir, oye, ¿cómo no sientes nada? ¿Por qué no lloras? ¿Por qué no te quejas? ¿Por qué no protestas?
¿Por qué no reaccionas? ¿Por qué no le regresas la ofensa? ¿Por qué? ¡Wow! Tantas cosas, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Así? Sí, porque la paz de Dios es gloriosa y excede todo ese ¿qué? Entendimiento, todo el entendimiento humano es superado por la paz de Dios. Y cuando tú y yo sentimos la paz de Dios es algo gloriosísimo. ¡Wow! Y así esa paz cuida nuestro corazón, nuestra mente, para no pensar cosas que no y para no dejar que esas voces y esos pensamientos que nuestros enemigos lancen contra nosotros no nos afecten y nosotros sigamos pensando, creyendo en nuestro Dios, en su palabra, sí, recordando su palabra, sus promesas, sintiendo su presencia y guardándonos en Él. Y no desesperar. Y no pudiera decir alguien, o alguien puede decir, no reventar, no caer en la situación de no solo de angustia, preocupación, tristeza, sino de acciones y palabras malas y equivocadas. Eso va a ser la paz de Dios. Y dice aquí, mientras vivan en Cristo. Quiero que consideremos en la palabra de Dios para todos en esa versión. Dice así, no se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. Y dice, la paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos. Ajá, qué glorioso, ¿verdad? Dice que la paz de Dios hará guardia sobre todos nuestros pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. O sea que todo lo que nosotros pensamos, hermanos, lo que alcancemos a pensar, no se compara con lo que Dios quiere y puede hacer en nuestra vida. Por lo tanto, ¿verdad? Pues creo que esta palabra, como siempre, la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es viva, es eficaz, es útil para enseñar, ¿sí? Si no lo sabíamos, pues lo aprendemos para corregir, ¿sí? Porque pues aunque ya seamos hijos de Dios, pero hemos estado actuando mal, estamos actuando mal, pues tenemos que corregir. Y esta palabra nos redarguye y nos redarguye para bien. Y no solo eso, sino nos establece y nos instituye la justicia misma en nuestra vida, que es la que requerimos, que es la que necesitamos. Entonces, hermanos, una vez más, esto es una muestra del amor de Dios, que Dios nos ama con amor eterno, de su misericordia, de su fidelidad, de que Él está listo, de que Él está dispuesto, que Él está aquí. Amén, que Él está ahí. Aleluya, listo y dispuesto. Y que así de grande es su fidelidad y de grande es su amor. Consideremos esta gloriosa palabra en nuestra vida, en nuestra situación. Y entonces creo que eso va a cambiar nuestra situación. ¿Verdad? Que ya no vivamos, ¿verdad? En la preocupación, en lo afanado o afanosos, en lo angustiado, ¿verdad? Sino que podamos vivir y aún como dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vivir día a día. Y Él decía, pues ya basta el día y basta al día su propio afán, es decir, pues ya con lo que vivamos tal vez de afán en un día, pues es más que suficiente, hay que enfrentarlo y claro, superarlo como aquí nos indica la misma palabra. Pero eso nos comprueba más, ¿verdad?, que nosotros estamos tan preocupados, que estamos pensando no solo en el día de mañana, en la semana siguiente, en el mes siguiente, en el año siguiente y no sé cuántos años más. Porque así somos los humanos. Solo no son así los que han puesto en práctica esta palabra. Amén. Gloriosa.
y que Dios quiere que nosotros la recibamos, no solo en nuestros oídos, penetre a nuestro corazón, discierna las intenciones que ahí hay, lo que sea malo lo desbarate y aún penetre a nuestros huesos, ¿verdad? Y nos haga sentir, porque la palabra de Dios por eso es viva, y nos haga sentir y vivir todo esto, para que vayamos adelante, no solo por ir adelante, disfrutando de nuestra salvación, de la comunión con nuestro Dios, de sus bendiciones, de su paz gloriosa, ¿verdad? Y esa forma, esa condición nuestro Dios quiere darnos. Así es de que consideremos esto, ¿verdad, amados hermanos? Y podamos así aún exaltar más a nuestro Dios, vivir con Él, honrarlo a Él, y sin duda alguna que vamos a ser una forma, un medio, ¿verdad?, de bendición de Dios para pues todos los que con ellos convivimos. Así es de que gracias a Dios por ello, y estamos cada uno de nosotros en la oportunidad, en la libertad de considerarlo, y que esperamos el apoyo, la bendición de Dios, que el Espíritu Santo confirme esta palabra. Gracias, Padre, y me da gozo poder dirigirme a ustedes, y esperamos en Dios, confío en Dios. A Él sea la honra y la gloria, y nuestro gozo sea cumplido. Recibe esta bendición. Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hasta la próxima. Aleluya.